días a todos. Quiero comenzar mi participación dando las gracias al profesor Carlos Sánchez Avendaño por ofrecerme la oportunidad de participar en la presentación de esta obra que, como bien él mismo lo señala en su introducción, es el fruto de más de 40 años de trabajo del profesor Adolfo Constenla Umaña, y a esto yo le añado la dedicación, el tiempo, el esfuerzo que han invertido los autores, el señor Carlos Sánchez Avendaño y la señora Raquel Fonseca Marín, para concluir el diccionario que tenemos el honor, el verdadero honor de comentar hoy. El diccionario Malecu-Español, Español-Malecu, que para efectos de esta presentación voy a citar también como IMEM, que es una, digamos que maña que tenemos en los estudios lexicográficos de ponerle siglas a cuanto diccionario vemos. ¿Qué sigla le ponemos? ¿Cómo? Bueno, IMEM. Si bien la crítica lexicográfica es tan antigua como la misma lexicografía moderna en Occidente, que precisamente esta lexicografía moderna de Occidente se inicia como una lexicografía bilingüe y multilingüe, no es hasta inicios de la década de los años 80 del siglo pasado que se plantea la crítica de diccionarios como uno de los grandes campos de estudio de la lexicografía teórica o metalingüística. Ignacio Ahumada cita el Diccionario Español Latino de Antonio de Nebrija, estamos en 1495, como una de las primeras obras lexicográficas modernas en ser objeto de, abro comillas, incipientes textos metalexicográficos en los años inmediatos a su primera edición. Recordemos que el Diccionario Español Latino de Antonio de Nebrija es la obra fundadora de la lexicografía del español como lengua de partida y, por lo tanto, la lexicografía bilingüe en la que aparece el español como lengua de partida, ¿verdad? Y esto lo estoy mencionando para conectarlo más adelante con el diccionario que nos tiene reunidos aquí hoy. Para destacar que la tradición lexicográfica de una lengua como el español tiene ya más de 500 años. Y este último dato viene al caso precisamente para destacar, por una parte, la relevancia y la necesidad, diríamos que apremiante, de trabajos como el que nos reúne en este momento, el Diccionario Malecu Español, Español Malecu, en tanto, primera obra de gran extensión y amplia descripción lexicográfica en la que aparece el Malecu como lengua de partida. Subrayo, primera obra de gran extensión y amplia descripción lexicográfica, en la que aparece el Malecu como lengua de partida. Y por otra parte, también para ir contrastando de manera muy general algunos de los aspectos que caracterizan a este tipo de repertorios lexicográficos de lenguas minoritarias o en proceso de desplazamiento frente a aquellos otros repertorios de lenguas hegemónicas con una muy dilatada producción lexicográfica bilingüe y monolingüe. Posteriormente a las reflexiones teóricas con las que se establecen las principales áreas de la lexicografía teórica en la década de los 80 del siglo pasado, como lo mencionaba antes, se desarrollan los distintos criterios para valorar objetivamente los productos lexicográficos. Y no son pocas las propuestas que han surgido desde ese entonces. Para aclarar, la palabra producto no se utiliza aquí en términos mercantilistas, aunque los diccionarios siempre han sido objetos
mercantilizables, por supuesto, y de hecho mercantilizados, sino que se utiliza bajo los supuestos de la lingüística aplicada, en tanto que la lexicografía o una parte de la lexicografía se considera lingüística aplicada. Las pautas para el examen de diccionarios varían de un autor a otro y de una perspectiva a otra. Y además, no todos los criterios son aplicables a cualquier tipo de diccionario. De hecho, encontramos una especial dificultad al momento de aproximarnos a la valoración de un diccionario con las características de esta gran obra que estamos comentando aquí. Esta dificultad ha sido señalada por distintos críticos al momento de evaluar y comentar diccionarios bilingües de variedades no estándar o diccionarios de lenguas minoritarias, de lenguas en proceso de desplazamiento o de lenguas indígenas en general, utilizando los parámetros habitualmente aplicados a la lexicografía de lenguas predominantes o lenguas con estándar que cuentan ya con una dilatada tradición escrita, y ni qué decir si tomamos en cuenta que dichos parámetros de evaluación están diseñados a partir de lenguas que además cuentan con una amplísima descripción gramatical y una prolija producción lexicográfica ya asentadas a través de los siglos, como es el caso, por ejemplo, de las lenguas europeas. En este sentido, podemos citar los trabajos de crítica lexicográfica de Ivo Busek sobre los diccionarios bilingües del caló, la variedad romaní que hablan los gitanos de la península ibérica. A este respecto, Busek señala que por las características de las obras que son sujeto de estudio, los criterios diseñados para los diccionarios bilingües modernos de lenguas dominantes no resultan adecuados. Esta problemática relacionada con el abordaje de los diccionarios de lenguas minoritarias se conecta también con algunas de las cuestiones señaladas desde hace ya algún tiempo por lingüistas especializados en la descripción de lenguas indígenas. Por ejemplo, Frowley, Hill y Monroe, lingüistas estadounidenses, advierten sobre una serie de puntos cruciales y problemáticos donde la lexicografía europea y americana de lenguas hegemónicas, con sus raíces y afinidades filológicas, señalan estos autores, hace contacto con la lexicografía indígena americana de orientación más bien, subrayo, lingüística y antropológica. Y esto es precisamente lo que tenemos acá. Estamos ante una obra lexicográfica impresionante. Me refiero al diccionario de don Adolfo, don Carlos. Es una obra lexicográfica impresionante de orientación lingüística y antropológica. En este sentido, algunas de las dificultades señaladas por estos autores tocan distintos aspectos lexicográficos y lingüísticos. Entre ellos tenemos estos planteamientos. La lematización de las unidades que son objeto de artículo lexicográfico. Son problemas que encuentran. La teoría lingüística en términos cuantitativos, es decir, cuánta teoría lingüística y qué tipo de teoría lingüística va a aparecer en ese diccionario. El alfabetismo o la alfabetización en relación con la propia lengua, que es objeto de estudio, y obviamente con la misma comunidad de hablantes. La conveniencia del uso de representaciones gráficas como fotografías y dibujos. El rol de la comunidad de hablantes en tanto fuente de información prácticamente única para recopilar y crear estos diccionarios, la cantidad de posibles diccionarios derivados de un mismo proyecto, siendo que en el caso de los diccionarios de lenguas indígenas suele ser uno solo. Y finalmente, la inclusión de información histórica de palabras, de las palabras.
Al reflexionar y avanzar en una lectura crítica de la obra en cuestión y teniendo en cuenta el contexto de su elaboración, no es difícil encontrar como rasgos caracterizadores muchos de estos aspectos. Estas cuestiones no las vamos a desarrollar en este momento, pero sí nos interesa al menos mencionarlas, dado que el diccionario Maleco-Español, Español-Maleco, de Constenla, Sánchez y Fonseca, es un diccionario bilingüe en el que la lengua principal no es una lengua hegemónica. Y es precisamente esto lo que reviste de tanta importancia a este repertorio lexicográfico. Bien, en un artículo titulado Algunos elementos de una teoría del diccionario bilingüe, Reinhold Werner se refiere al poco interés que, a ese entonces por lo menos, había despertado el diccionario bilingüe en la teoría lexicográfica moderna, ya que el diccionario monolingüe ha sido el objeto de estudio preferido de la ciencia del diccionario. Ciertamente esto parece ser así al compararse la producción teórica sobre la lexicografía bilingüe, que sí la hay por supuesto, con la abundantísima y desbordante cantidad de estudios teóricos desde muy diversas perspectivas en torno a la lexicografía monolingüe. Werner aduce dos razones para esto. En primer lugar, y abro comillas, dice Werner, la teoría del diccionario bilingüe y la metodología de su elaboración presentan un mayor grado de complejidad que las del monolingüe. En el diccionario bilingüe no entra en juego una sola lengua, sino dos. Y entran en juego, además, diversos tipos de relaciones entre las dos lenguas. Por ejemplo, aspectos de equivalencia y aspectos contrastivos. En segundo lugar, continúa Werner, no es frecuente que un diccionario bilingüe aspire a ser una obra científica. Generalmente ni siquiera se basa en un concepto científico. Raras veces tiene como autor a un renombrado lingüista y no suele ser fruto del trabajo de un instituto universitario o una academia de la lengua. Cierro comillas. Es necesario aclarar en este punto que las reflexiones de Werner en torno al diccionario bilingüe aquí parten de la lexicografía de lenguas hegemónicas como el español, el inglés, el alemán y el ruso. Respecto al primer punto señalado por este romanista y metalexicógrafo alemán, claramente estamos aquí ante una obra compleja, me refiero al diccionario Malecu español, español Malecu, cuya elaboración necesariamente habrá impuesto grandes dificultades y retos a sus autores, tal como lo hemos venido dando a entender desde unas líneas más arriba. En cuanto al segundo punto aducido por Werner, estamos claros al afirmar que el diccionario Malecu español, español Malecu, no se ajusta al perfil aquí señalado por Werner en ese segundo punto. Y esto para orgullo y para el beneficio no solo de la comunidad Malecu, sino también para la sociedad y la cultura en general de este país. Estamos ante una obra lexicográfica elaborada por dos renombrados lingüistas costarricenses, muy reconocidos nacional e internacionalmente en el campo de la lingüística indoamericana, y por una integrante de la comunidad Malecu, también muy destacada por su labor en pro de la lengua y la cultura de su pueblo. Y es clara también la participación de las universidades públicas de este país en este tipo de proyectos tan relevantes para una sociedad multicultural y multilingüe como es la nuestra. Entonces, muy orgullosos creo que nos tenemos que sentir de que esta obra que estamos presentando hoy no se ajuste a este criterio de ver a ninguno de los dos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, antes de continuar, refiriéndome a las características de la obra, quisiera aclarar que este es mi primer acercamiento a la lengua malecu.
y a cualquier lengua indígena. A modo anecdótico, tal vez, descarto este sería en realidad mi segundo acercamiento, porque el primero fue precisamente con don Adolfo hace muchos años, y en realidad fue totalmente fallido porque intenté matricular por matrícula de ampliación, creo, el curso que él daba, PRIBI, como uno de los optativos, y por alguna cuestión administrativa, no recuerdo por qué fue, pues no me lo asignaron. Entonces fue ese mi primer acercamiento o intento de acercamiento a una lengua indígena fallido, y bueno, cuento como el primero, ¿verdad? Entonces, por pura prudencia, voy a preferir no correr el riesgo de pronunciar las palabras en esta lengua según vayan apareciendo en los ejemplos que citaré más adelante. Por pura prudencia, prefiero no hacerlo, pero estarán en la pantalla, y si alguno de los conocedores de la lengua pues quiere decirlo, pues bienvenido sea. Sí, he disfrutado mucho estas últimas 2 semanas, pues leyendo y repasando el diccionario para esta presentación. Eso sí lo tengo que decir. Bueno. Llegados a este punto y a modo de una caracterización general de la obra, podemos decir que el diccionario Malecú español, el español Malecú de Constenla Sánchez y Fonseca, es un repertorio lexicográfico bilingüe bidireccional con un significativo componente de lingüística descriptiva, especialmente en aspectos morfológicos y sintácticos, y también etnográficos. En nuestra opinión, esta es una obra que se ajusta de manera general a la lexicografía descriptiva profesional de lenguas indígenas producidas en el siglo XX. Ya se ha dicho que don Adolfo Constenla inició este proyecto hace más de 4 décadas. En la crítica y valoración de diccionarios bilingües, uno de los criterios más constantes es la consideración del destinatario. Es decir, el grupo de destino o el usuario potencial o previsto de cada obra particular. Y esto se relaciona, por supuesto, con aspectos de usabilidad del diccionario. Precisamente por las características particulares de este tipo de trabajos descriptivos sobre lenguas no hegemónicas, sobre lenguas minoritarias, resulta difícil aplicar en toda su amplitud el criterio del destinatario previsto. Y no estamos hablando acá exclusivamente de este diccionario Malecú, sino en general de las publicaciones relativas a las lenguas del mundo que, como el Malecú, no cuentan con descripciones lingüísticas profesionales y científicas previas. No obstante, si bien considero que el diccionario de Constenla, Sánchez y Fonseca es un repertorio enfocado en la lengua y cultura malecus más que en un tipo específico de usuario, lo cual no es extraño en esta clase de obras, tenemos claro que este diccionario será una herramienta de gran utilidad, por no decir que imprescindible, para la codificación y descodificación de mensajes y textos donde el malecu sea la lengua de partida o la lengua de destino. Y ni qué decir sobre el provecho para quienes se aproximan a la lengua y a la cultura malecus como investigadores. En resumen, en cuanto al criterio de usabilidad de este diccionario, puesto en su contexto, estamos ante una obra útil tanto para resolver situaciones inmediatas relacionadas con la lengua malecu, como para el apoyo de la investigación lingüística de este idioma. A continuación me voy a referir a algunos aspectos sobre las denominadas hiperestructura, macroestructura y microestructura del diccionario. Evidentemente no será posible presentar aquí un análisis exhaustivo, pero sí partiremos al menos de algunos de los principales criterios establecidos desde la crítica lexicográfica. Bien,
A diferencia de lo que suele ocurrir a nivel de usuario final de diccionario en general y también en el ámbito de la lexicografía, digamos que informal, la lexicografía formal, en sus vertientes aplicada y teórica, le concede una gran importancia a los llamados textos de orientación y presentación de los repertorios lexicográficos. De hecho, este es todo un campo de estudio en la lexicografía teórica. Estos paratextos son esenciales en tanto que favorecen la comprensión de la obra en todas sus dimensiones y permiten, por lo tanto, que el usuario e incluso el mismo autor conozcan de manera más profunda e íntegra los aspectos relativos a la composición, la publicación y la difusión del diccionario. En el diccionario Malecu Español, Español Malecu de Constenla, Sánchez y Fonseca, encontramos rigurosidad y encontramos también esmero en los textos de orientación y presentación, empezando por la misma portada que está finamente diseñada e ilustrada a partir de las imágenes diseñadas por la señora Raquel Fonseca Marín, coautora de la obra. Allí la tienen, ¿no? Es preciosa. Los paratextos lexicográficos que aparecen en el IMEM son los siguientes: introducción, breve información sobre el pueblo malecu y su lengua, equivalencias entre el sistema fonológico del malecu y el alfabeto práctico empleado en este diccionario, observaciones para la consulta del diccionario malecu español, observaciones para la consulta del diccionario español malecu, consejos prácticos para la consulta del diccionario malecu español por parte de hablantes de la lengua malecu, consejos prácticos para la consulta del diccionario español malecu y la lista de abreviaturas. Bueno, con excepción de la tabla de equivalencias entre el sistema fonológico y el alfabeto práctico, en la que se hace constar la autoría de don Adolfo Constenla, todos los demás textos orientativos están firmados por don Carlos Sánchez Avendaño, lo cual no es de extrañar, dado que él continuó y finalizó la obra iniciada por don Adolfo Constenla. Solo como una muestra, como texto orientativo, la lista de abreviaturas permite apreciar la precisión gramatical con la que el profesor Constenla describe la lengua malecu en este diccionario. Esas son solo 2 páginas porque todavía sigue por varias más, ¿verdad? Entonces, traigo esto para mostrar eso, ¿verdad? Ese detalle tan importante en la calidad lingüística, la calidad desde el punto de vista de la descripción lingüística que tiene este trabajo, tal como lo planteó don Adolfo en sus orígenes. Respecto al número de entradas, que eso pues suele ser aportado por lo general en los estudios críticos sobre diccionarios, pues hay que decir algunos números y resulta interesante. Respecto al número de entradas que conforman la obra, las 2 partes juntas reúnen un total aproximado de 7.717 artículos lexicográficos. En la parte malecu español contamos 4.369 artículos y en la parte español malecu contamos 3.348 artículos. En la parte malecu español, cada artículo se corresponde con una unidad objeto de estudio o descripción. Digamos que cada artículo se corresponde a un lema. De manera que podemos hablar de 4.369 lemas en esta parte malecu español. Mientras que en la parte español malecu, un determinado artículo puede contener varios lemas, es decir, contiene sublemas. Hacemos aquí un uso
digamos que bastante laxo del término lema, ya que en muchos casos estos lemas, veremos unos ejemplos más adelante, estos lemas son paráfrasis relativamente extensas que funcionan más bien como auténticas definiciones. Y eso es un punto muy interesante en este diccionario. Hay definiciones que están ocupando el lugar del lema en la parte español maleco. Por lo tanto, en la parte español malecu, la cantidad de unidades objeto de estudio es superior a la cantidad de artículos contabilizados. No tuvimos tiempo de hacer el conteo con más precisión, pero bueno, acá la cantidad de lemas es mayor a esa que dice, dada esta característica. Ok. Bueno, esto lo podemos apreciar claramente en estos artículos, abeja, achiote y amanecer. En abeja se registran, como ven, es un solo artículo y hay numeración hasta 12, ¿no? Es decir, en este artículo hay 12, entre comillas, lemas, ¿no? En achiote se registran 4 elementos y en amanecer también hay 4. Por lo tanto, si hablamos de cantidades, de cantidad de lemas, de unidades, de elementos tratados en el diccionario, en la parte español malecu es superior, muy superior a la cantidad de artículos. Bueno, desde un punto de vista estrictamente categorial, la nomenclatura de la parte maleco español está compuesta por sustantivos, entre los que se incluyen nombres propios, también por verbos y formas atributivas. Estas últimas, como lo apunta Sánchez Avendaño, en sus observaciones iniciales, son palabras que tienen una función modificadora y son etiquetadas como temas atributivos por Constenla, en vista de que en la lengua malecu no parece haber una clara distinción, o no parece mostrar una clara distinción entre la clase de los adjetivos y la clase de los adverbios, tal como son distinguidas en la gramática del español, por ejemplo. También se recogen palabras gramaticales como posposiciones, no hay preposiciones, hay posposiciones, y conjunciones. Asimismo, formas no proposicionales de valor exclamativo, contestativo, exhortativo o desiderativo. Digamos que algunas de ellas asimilables a lo que conocemos como interjecciones. Recoge también partículas, recoge enclíticos y algunas unidades morfológicas como prefijos y sufijos. Y bueno, allí hay algunos ejemplos para que los vean y si alguien quiere leerlos, pues puede hacerlo. Yo no me arriesgo. Bien. Desde un punto de vista, digamos que lexicológico, la nomenclatura de la obra recoge tanto palabras patrimoniales como préstamos y adaptaciones del español. Y también desde la perspectiva lexicológica y más específicamente onomástica, es muy destacable la inclusión de nombres propios en este diccionario. Con todo, y las implicaciones positivas que esto tiene para el conocimiento tanto de la lengua malecu en sus distintos niveles, como de la cultura y la historia de este pueblo. Encontramos pues nombres propios de persona, antropónimos, de personas reales y de personas o personajes legendarios y sobrenaturales. Encontramos también nombres propios de lugar, topónimos de ríos, quebradas, yurros o manantiales, esteros, lagos, lago de Nicaragua, por ejemplo, lagunas, pozas, pantanos, ciénagas, bosques, potreros, cerros místicos y reales,
eh, míticos y reales, pendientes, cuestas, cuevas, míticas y reales, territorios, como el cantón de Tilarán, pueblos, aldeas, caseríos, palenques, etcétera, nombres propios de lugares. Eh, Nombres propios de estrellas en el cielo, así lo interpreté yo, para generalizar, nombres propios de estrellas en el cielo, por ejemplo, el planeta Venus, ¿no? Y las Pléyades. Nombres propios de deidades, teónimos, y nombres propios de demonios, demoniónimos. Según nuestros cálculos, se encuentran alrededor de 400 nombres propios, mayoritariamente topónimos, 176, y antropónimos, 170. Y en mucha menor medida nombres de dioses, que aparecen unos 30, y nombres de demonios, unos 23. Siempre insistiendo en la riqueza lingüística, cultural y etnográfica que ha quedado plasmada en las páginas de esta obra, no podemos dejar de mencionar que se recoge también algo de paremiología Malecu, en el diccionario Malecu español. Es el caso de estos refranes que tengo aquí apuntados. Paremiología es la ciencia que se encarga de estudiar los refranes, estas combinaciones. Si en algún momento quieren que me deje una diapositiva, me dicen, paso, ¿sí? Están aprendiendo los refranes. ¿Están aprendiendo? Por otro lado, y tal como lo explica el profesor Carlos Sánchez en las observaciones para la consulta del diccionario, la sección español Malecu fue elaborada a partir de todos los datos recopilados originalmente por el profesor Constenla y que se registran en la sección Malecu español. Por lo tanto, desde los puntos de vista morfosintáctico y lexicológico también, y siempre teniendo en cuenta que la lengua principal de este diccionario es el malecu, es de esperar que encontremos aquí las mismas categorías, las mismas categorías desde ambos puntos de vista, el categorial y el lexicológico. Sin perder de vista, una vez más, que el malecu es la lengua principal de esta obra en su totalidad, es decir, incluyendo ambas partes. Otro aspecto interesante a destacar sobre la macroestructura del diccionario, concretamente sobre la parte español malecu, es la solución adoptada para lematizar un buen número de unidades léxicas malecus, univerbales y pluriverbales, que no tienen equivalencias léxicas en español. Los diccionarios bilingües de lenguas social y culturalmente muy cercanas no suelen enfrentar esta clase de problemas en la misma medida en que lo hacen las lenguas social y culturalmente menos cercanas, donde muchas de las realidades, experiencias y visión de mundo no son compartidas. Y esta falta de equivalencia entre las distintas realidades y experiencias se manifiesta en los diccionarios bilingües como una falta de equivalentes léxicos entre las dos lenguas al momento de registrarlas en forma de diccionario. En lexicografía entendemos que el lema es la forma concreta que se inserta en el diccionario para que sea encontrada por el consultante. En el caso que nos ocupa ahora, cuando la palabra malecu no tiene un equivalente en español o no se logra encontrar una palabra, un equivalente lo suficientemente preciso, en el diccionario malecu español se incluye en su lugar una paráfrasis o una definición que concrete el significado de esa palabra malecu. Aquí no suele haber mayor problema, pero cuando se pretende incluir esa palabra malecu
en el diccionario español Malecu, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo si no existe la palabra en español? Los lemas aquí son paráfrasis, como mencionaba antes, paráfrasis incluso son definiciones, son prácticamente definiciones, tal como se puede apreciar en el ejemplo de piedra, donde la numeración arábiga no indica distintas acepciones de la palabra clave piedra, sino unidades léxicas en Malecu relacionadas con la palabra piedra. Entonces, como pueden ver acá, realmente tenemos acá definiciones funcionando como lema. Definiciones funcionando como lema, definiciones perfectas. 4. Un tipo de piedra que se encuentra en los ríos y que se parte con facilidad. Esa es una definición. Y es la solución, digamos, brillantemente encontrada para solventar esta problemática sobre las equivalencias entre ambas lenguas. En cuanto a las informaciones que aportan los artículos lexicográficos y su organización interna, lo que conocemos como microestructura, nos interesa destacar brevemente varias cuestiones. Los artículos del diccionario Malecu-Español presentan una serie de elementos o informaciones microestructurales básicas y constantes a lo largo de la obra. Esas son el lema, junto con sus alternancias morfofonológicas, cuando corresponde. A continuación, las indicaciones gramaticales, que son bastante simples en unos casos y aparentemente algo más complejas en otros. Seguidamente, uno o varios equivalentes posibles en español de la unidad que representa el lema, o en su defecto, una paráfrasis o una definición propiamente dicha. Es también sistemática la inclusión de distintas acepciones del lema cuando así ha sido establecido por los lexicógrafos. También consideramos información constante en la obra las indicaciones relativas al ámbito conceptual de las palabras cuando éstas refieren nombres comunes de palabras, botánica, animales, zoología y partes del cuerpo de personas y animales, anatomía, o bien cuando refieren nombres propios de personas, lugares, dioses y demonios, respectivamente antroponimia, toponimia, teonimia y demonionimia. Por otra parte, entre las informaciones que no son constantes, anteriormente me refería a informaciones constantes. Ahora hay informaciones que no son constantes en el diccionario. Entre estas informaciones que no son constantes en el diccionario Malecu español encontramos un buen número de artículos en los que se ofrece al menos un ejemplo donde aparece la unidad objeto de estudio en un contexto sintáctico y digo yo que también situacional, y además acompañados de la correspondiente traducción al español. Incluso algunos también llevan traducciones literales. En lexicografía entendemos que el ejemplo lexicográfico puede cumplir funciones lingüísticas y funciones extralingüísticas. Entre las funciones lingüísticas se encuentran la función ilustrativa y la función testimonial, y entre las funciones extralingüísticas tenemos la función estética y la función didáctico-enciclopédica. En esta obra pensamos que el ejemplo cumple tanto funciones lingüísticas como funciones extralingüísticas. En primer lugar, el ejemplo cumple una función ilustrativa en el sentido de que muestra una o varias propiedades lingüísticas de la unidad que es objeto del estudio lexicográfico. Propiedades que pueden ser gramaticales, pueden ser semánticas, pueden ser morfológicas, pueden ser morfofonéticas, pragmáticas, sociolingüísticas e incluso estilísticas. Además, el ejemplo aquí cumple una función testimonial, en tanto que los ejemplos sirven para
corroborar y reafirmar que la información que contiene el artículo se ajusta a la realidad del uso lingüístico auténticamente descrito, auténticamente documentado. Es decir, los ejemplos en este caso avalan la información que ofrece el artículo. Por otra parte, en el diccionario Malecu español, el ejemplo lexicográfico también puede llegar a cumplir una función didáctico-enciclopédica, al presentar información adicional relativa a la realidad misma más que a la propia unidad lingüística. En este tipo de ejemplos alude a realidades culturales, sociales, religiosas, históricas, etcétera, que pueden ayudar a comprender mejor la palabra en cuestión en su contexto, eso sí, ahora extralingüístico. Con base en esta perspectiva teórica del ejemplo lexicográfico, podemos afirmar que en todos los sentidos mencionados, los ejemplos registrados en este diccionario apuntan una vez más a la extraordinaria riqueza lingüística y etnográfica de la labor emprendida por don Adolfo Constenla y continuada por don Carlos Sánchez y doña Raquel Fonseca. Sí es necesario mencionar que habríamos preferido que la ejemplificación no fuera parcial, sino total, de manera que estuviera entre la información constante de la obra. Pero siempre es muy fácil pedir y como una persona dedicada a estas cuestiones lexicográficas, conozco bien que esto nunca es una tarea fácil, especialmente si se intenta ser riguroso. En la sección español Malecu, los diccionarios presentan como elementos o informaciones microestructurales básicas y constantes, naturalmente, el lema que encabeza el artículo, en este caso establecido con apego a las convenciones de la lexicografía del español, y por otra parte, los equivalentes o las formas malecus que permiten llegar a la expresión deseada. No se incluyen aquí en esta parte indicaciones gramaticales relativas a las categorías morfosintácticas de las palabras españolas, lo cual es también sistemático. Eso es importante, que sea sistemático, que no se incluya. Y esto último confirma, una vez más, que la lengua principal de esta obra, la que es objeto de profunda descripción lingüística, es el maleco. Y esto de ninguna manera significa que la parte español maleco fuera tratada con menor rigor, sino todo lo contrario, ya que la elaboración del diccionario español maleco necesariamente habrá supuesto un ingente esfuerzo para acoplar las nomenclaturas y procurar un método lo más efectivo posible para utilizar el diccionario en la dirección español maleco. También son sistemáticas las indicaciones relativas al ámbito conceptual de las palabras cuando éstas se refieren a nombres comunes de plantas y animales en esta parte español maleco. Ya casi termino. En la crítica lexicográfica, la sistematicidad de la macroestructura y de la microestructura es una cuestión muy tenida en cuenta al momento de valorar la orientación interna, la organización interna, perdón, de los diccionarios. En esta obra de Constenla, Sánchez y Fonseca encontramos una organización interna que se ajusta al pie de la letra a un sistema claramente estructurado de acuerdo con una serie de normas y procedimientos que se hacen evidentes a partir de la revisión crítica de su contenido. Y esta valoración de las estructuras en este diccionario es aplicable para la obra en su conjunto, es decir, tomando en cuenta la relación que se establece entre la sección Malecu español y la sección español Malecu, así como para cada una de estas partes de forma individual. Pensando en términos meramente utilitarios, el diccionario Malecu español, español Malecu, será
en adelante una muy útil herramienta lingüística. Pero más allá de ese utilitarismo que se espera de cualquier diccionario, en estas obras, que son el resultado de un arduo trabajo de campo, están, aunque no las veamos, las personas de estas comunidades. Y no me refiero solamente a quienes han servido en algún momento como informantes lingüísticos, sino a las personas que han utilizado y utilizan todavía estas lenguas para comunicarse en su vida cotidiana. Con esta valoración final, reitero y acentúo lo que de manera impecable menciona Carlos Sánchez respecto al trabajo del doctor Adolfo Constén Laumaña. Quiero terminar mi participación citando precisamente estas palabras de Carlos, que vienen en el diccionario. Para poder cumplir a cabalidad con tan ardua labor, tuvimos que estudiar el material y trabajar en él por periodos intermitentes durante al menos 6 años, pues no podía finalizarse atropellada y descuidadamente, lo que, sin duda alguna, constituye una obra elaborada con el esmero y la precisión que caracterizan todo el trabajo del destacado maestro. Y pues muchas gracias. Mito. Bueno, pues yo seré, espero, breve la exposición magistral que acaba de hacer mi colega Sergio como lexicógrafo. Yo quería que precisamente la presentación le hiciera a alguien que supiera de diccionarios, porque en realidad, pues sí, yo duré 7 años aprendiendo a hacer diccionarios, un trabajo muy empírico, ¿verdad? Y bueno, te agradezco montones, Sergio, de verdad, el estudio tan exhaustivo y tan preciso y tan interesante, porque en realidad yo no sabía cuántos lemas había. Así que fue Sergio que los contó, ¿verdad? Y tampoco pues tenía con esta claridad que en la que él expuso cómo estaba estructurado. Es decir, ahí veo, es muy interesante, ¿verdad? Porque ahí me sentí un poco como investigado. En el sentido de que sí, yo lo hice, pero ahora alguien viene y sistematiza realmente esa labor que está detrás de eso. Pues bueno, como dijo Sergio, es una obra magna y es el trabajo de Adolfo Constella, ¿verdad? Y eso, pues yo lo resalto en todo momento, en la introducción que escribo. Don Adolfo empezó a trabajar con personas del pueblo maneco en 1969 y en este diccionario estuvo trabajando hasta el 2013 cuando murió. Y de hecho me consta, porque lo fui a visitar un mes antes de que muriera, que estaba trabajando en el diccionario, ¿verdad? Paró de trabajar en el diccionario para atenderme, ¿verdad? Y era como, bueno, lo atiendo, pero tengo que seguir trabajando en el diccionario ahora en la noche. Y él se había propuesto, efectivamente, pues que fuera su obra. Estoy seguro de que quería terminarla. No le fue posible, obviamente, por una enfermedad pues, que le sobrevino de una manera totalmente inesperada. Y pero se nota aquí que hay 4 décadas de trabajo. Es decir, este no es un diccionario elaborado a partir de una documentación de 1 o 2 años, como pasa mucho en muchas comunidades indígenas, ¿no? Que el lingüista llega, recoge datos de 1 o 2 años, textos, tal y tal, y elabora ahí el diccionario. No, aquí hay 4 décadas de trabajo de una persona que además hablaba la lengua. ¿Verdad? Lo que me consta también, porque cuando iba al territorio malecu con él, pues se ponía a conversar con las personas, como si nada, ¿verdad? Entonces era un hablante de la lengua y además un amante de la cultura maleco. ¿Verdad? Creo que él, que hizo un trabajo muy relevante sobre prácticamente todas las lenguas indígenas del país, la cultura que realmente de la que él estaba enamorado era de la cultura maleco, ¿verdad? Y era de la que no podía dejar de hablar nunca. Y bueno, precisamente da la casualidad que se cumplen 10 años de su fallecimiento, así que creo que pues que se haya logrado publicar el diccionario a estos 10 años es un homenaje, ¿verdad? Es una manera de rendirle homenaje al maestro Constenla y de recordarlo de la mejor manera que podemos hacerlo con su erudición académica, ¿verdad? Que quienes fuimos estudiantes de él o amigos de él,
sabemos que era lo que lo caracterizaba. Como dijo Sergio también, es un diccionario enciclopédico. En algún momento, pues yo pensé ponerle ese nombre, ¿no? Diccionario etnográfico enciclopédico de la lengua maleco, pero digo, no, después nadie, ¿verdad? Más difícil hacer después la sigla para referirse a él, entonces quedó solamente como diccionario maleco español. Y algo que creo que es muy importante destacar, aquí están además generaciones de hablantes malecos, ¿verdad? Porque don Adolfo empezó a trabajar en el 69, cuando era muy difícil el acceso, de hecho, al territorio maleco. Tenían que volar en avioneta a Ciudad Quesada y después de ahí caminar a territorio maleco, normalmente, ¿verdad? Varios días. Y muchas de esas personas con las que él trabajó murieron hace muchísimos años. Yo no llegué a conocerlas cuando empecé a trabajar en el 2008. Y aquí están, de alguna manera, ¿verdad? Aquí están presentes esos antepasados y todos esos portadores de conocimiento durante tantos años. Yo sí quiero, bueno, lamentablemente dentro de todo lo que se perdió, porque bueno, don Adolfo estaba trabajando en la obra, cuando muere pues queda a medio hacer, por decirlo así. Entre eso no estaba toda la parte que expuso precisamente Sergio al inicio de la introducción, con quiénes se trabajó, cómo se recopiló el vocabulario. Nada de eso estaba en ninguna fuente. Así que yo trato de reconstruir el proceso, ¿verdad? A partir de los indicios que encuentro en el mismo diccionario, pero parte de esa información que se perdió es la de los nombres de las personas concretas con las que él trabajó, ¿verdad? Yo puedo suponer por personas de las que él me hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, doña Joaquina, que seguramente mucho de doña Joaquina está aquí presente, pero no puedo asegurarlo, ¿verdad? Porque no hay ningún documento que lo diga. Pero sí puedo mencionar los nombres de personas con las que yo trabajé para terminarlo y que además recientemente han muerto en el transcurso de estos años, ¿verdad? En los que, bueno, porque a mí se me entrega el diccionario en el 2016 más o menos, y yo sé que me acuerdo de las palabras de Eustaquio Castro, ¿verdad? El gran colaborador de don Adolfo, vivió también, hermano de Raquel, que todas las semanas que hablábamos por teléfono, Carlos y el diccionario, ¿verdad? Yo, hasta aquí, ahí vamos. Y claro, son 7 años, ¿verdad? Para poderlo terminar bien. Hubiera deseado terminarlo en el mismo 2016, cuando me entregaron los documentos, pero era imposible hacerlo, hubiera salido cualquier cosa. Pero entonces lamentablemente esos años en los que se tardó para terminarlo, pues murieron varias personas muy queridas que también están presentes en este diccionario, entre ellas doña Ángela Carmona, la mamá de Raquel y de Noemi, doña Albina Muñoz, ¿verdad? Que era otra de mis queridas abuelitas, don Aniceto Blanco, también al que le consultamos muchas dudas sobre lugares, y el mismo Eustaquio Castro, también, que no vio finalizada la obra. Yo quisiera agradecerle también a Soleil Sánchez, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, que es la viuda de Constella, porque ella, al final de varios años de pensarlo, ella heredó, por decirlo así, ¿verdad? Los documentos, el diccionario sin terminar, lo tenía guardado, sabía que era algo muy, muy, muy valioso, y un día me llamó y me dijo, Carlos, se lo voy a dar, por favor, termínelo. Y yo quisiera agradecer ese acto de generosidad, no para conmigo, porque en realidad para conmigo fue la honra, sino generosidad en realidad para el pueblo maleco, ¿verdad? De que ese trabajo no se perdiera, porque definitivamente yo siempre lo pensaba cuando murió don Adolfo, es que eso no se puede perder, ¿verdad? Jamás de los jamases. Incluso si yo me lo hubiera propuesto, empezar un diccionario en estos momentos, no hubiera podido alcanzar a elaborar una obra de esta magnitud por muchas razones. Entonces, quisiera agradecerle a Soleil eso. El diccionario, como decía, es obra de Constella, pero hay mucho de mi parte, por eso los 7 años de trabajo, porque tuve que aprender cómo estaba escrito, cómo estaba construido, sistematizar muchos aspectos que estaban sin sistematizar. En la parte maleco español había 4 letras sin redactar, o sea, solamente había como cositas, anotaciones, ¿verdad? Entonces, de las letras S, T, U, Y. Entonces, a partir de estudiar y aprender cómo estaba redactado el resto del diccionario, redacté esas 4 letras. Entonces, digamos que ahí sí hay una autoría compartida con Stella, conmigo. Obviamente, den por sentado que Raquel estaba siempre ahí, ¿verdad?
diciéndome, Carlos, esto no, y ayudándome obviamente a resolver. Y toda la parte español maleco estaba sin hacer. Así que esa es de mi autoría y todos los errores que encuentren en español maleco me los atribuyen a mí y no a Constenla, ¿verdad? Y toda la parte de introducción y todo eso. El diccionario es muy completo, ya Sergio hizo una exposición clarísima de por qué no es simplemente un diccionario, por qué realmente es una enciclopedia, en realidad, de la cultura maleco. Y me acuerdo de una frase que se le atribuye al escritor francés Anatole France, de que un diccionario es un universo en orden alfabético. Y eso es clarísimamente. Esto es el universo maleco en orden alfabético, ¿verdad? Obviamente faltarán palabras, como siempre en cualquier diccionario, pero bueno, aún así les puedo asegurar que hay muchísimo que está presente. Obviamente también quisiera agradecerle aquí, delante de todos, como les digo, a Raquel Fonseca, que es mi amiga, mi maestra de maleco, ¿verdad? Y sin su ayuda, yo en realidad pues no puedo hacer absolutamente nada. Y también quisiera agradecerle a otra señora, a otra de estas sabias de la comunidad que afortunadamente se sigue con nosotros, doña Nícida Elizondo, ¿verdad? Que está presente y que ella también nos sigue ayudando montones. Vean que en realidad es una historia muy triste y que la misma comunidad es consciente de eso, y es que año tras año van muriendo sus grandes conocedores, ¿verdad? Y de ahí la premura, nosotros que llevamos ya 10 años trabajando en creación de materiales didácticos, de documenten, porque si se mueren los ancianos, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Y a veces es un poquito, ¿verdad? Como estresante, ¿verdad? Tener esa misión ahí de por medio. Quisiera también agradecer, cuando salió el diccionario, yo lo publiqué en mi página de Facebook, hice una convocatoria informal para recoger fondos, para comprar diccionarios, para donarlos a las escuelas de la comunidad, y pues fue más exitosa de lo que yo pensé. Ya tenemos 25 diccionarios, ¿verdad? Igualmente, si alguien quiere donar alguno, bienvenido es, ¿verdad? Porque la idea es que haya varios disponibles en las escuelas para que los maestros de lengua y cultura puedan usarlos como estrategia didáctica y tener bastantes para que puedan armar grupos con los niños y las niñas. Y pues ha habido mucha gente generosa que ha donado para este diccionario, entre ellos pues quien está presente, Marisela Cerdas, y su esposo también, Sebastián Cruz, a quien les agradezco, pero mucha otra gente también ha sido muy generosa. Y para terminar con los agradecimientos, pues obviamente a la editorial tecnológica, ¿verdad? Que ha sido en realidad un placer trabajar con la editorial tecnológica. Cuando yo terminé el diccionario, le decía a Raquel, bueno, ya terminé la introducción, ahora falta mandarlo a publicar, ¿verdad? Porque si no, ¿qué hacemos con estos 47 años de trabajo? ¿Verdad? Y pregunté y me dijeron, mándeselo a la editorial tecnológica, que hacen un trabajo impecable y tengo que certificarlo, ¿verdad? Definitivamente es un nivel de profesionalismo, de acompañamiento también de su director, don Felipe Abarca, de Mariela Romero, quien fue la editora, y con ella estaba en constante comunicación, y de verdad agradezco montones que esta experiencia la haya vivido con Mariela, ¿verdad? De verdad es una editora que acompaña a don Alejandro Garita, precisamente, ¿verdad? Por todas estas coordinaciones para la presentación, y alguien que no es miembro de la editorial, pero fue contratada para la editorial para realizar la revisión filológica, editorial, de todo tipo, ¿verdad? No sé cómo se le dirá, María nos corregirá, pero bueno, María Benavides, ¿verdad? Que hizo un trabajo impecable después de que yo creí que estaba terminado, detectó errores, detectó inconsistencias, hizo corrección de nombres científicos, ¿verdad? Así que gracias a María, este es un diccionario de mayor calidad de la que había quedado. Y ya para terminar, pues ahora que estábamos empezando el coloquio, de hecho, recibí un mensaje de Alonso Constella, el hijo menor de don Adolfo, quien no pudo acompañarnos porque está en Alemania, pero me mandó un mensaje que quería que les leyera. Entonces, bueno, que lo busco en WhatsApp, ¿verdad? Él me mandó la parte del mensaje que él quería que leyera, pero tiene todo un preámbulo.
Y me voy a permitir leer un pedacito del preámbulo porque es lindísimo además, ¿verdad? Donde dice, bueno, que le hubiera encantado poder estar aquí con nosotros y expresar su gusto de acompañarnos. Y dice, pero me consuelo en saber que no estoy ahí por estar haciendo cosas parecidas a las de él, su padre Adolfo. Incluso si es por ponernos corrongos y castizos, podría decirse que él siempre en este tipo de situaciones citaba a su mamá, mi abuela, diciendo que primero el deber y luego la devoción. Y aquí viene lo que sí me pidió que les leyera. A casi 10 años desde que murió, sale una obra póstuma de mi papá, su diccionario de maleco español. De todos los pueblos fue a los malecos a quienes no solo estudió más a fondo, sino que probablemente también conoció más en cuanto a lo personal. Y cierto, ¿verdad? Don Adolfo era amigo de todo el mundo ahí, yo creo. De sus obras póstumas, quizás esta sería la que más le agradaría ver que ha logrado ser completada. Muchas gracias a Carlos Sánchez por su trabajo intelectual y su dedicación tanto a los malecos como a la obra de mi papá, y también a Raquel Fonseca y a Eustaquio Castro por haberles permitido tanto a mi papá como a Carlos el tener acceso a las costumbres y tradición oral de sus pueblos. ¿Bien? Y bueno, pues yo les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros. ¿Bien? Ahora sí es buenas tardes. Ya saben, mi nombre es Raquel Fonseca Marín Malek. Con estos ejemplares que ha salido del diccionario, creo que soy la más satisfecha, que me siento, sinceramente me siento muy feliz, satisfecha. Recordando a don Adolfo Constella, los años que, desde que me acuerdo, andaba sin calzones, no, ¿cómo es posible que usted me acuerde que yo andaba en calzones desde que naciste? Dije, la conozco usted. Y yo nunca me imaginé que alguna vez, algún día él iba a llegar a mi casa. Ya en los últimos años, cuando, bueno, ya no recuerdo hace cuánto, hace cuánto, desde entonces él llegó a mi casa a preguntarme, a consultarme palabras. A veces conversaba con él y él me decía, pero esa palabra yo nunca la he conocido, nunca la he escuchado. Yo decía, ¿cómo es posible si él estaba antes que yo naciera? Pero ya uno, ¿verdad? Le pasa eso y no pensar de que cuando en ese momento yo no sabía que el maleco era tan infinito que yo pensaba que él ya lo sabía todo, ¿verdad? Y así sucesivamente él me pidió ayuda a una traducción de un canto maleco de un señor que ya no estaba, ya lo había fallecido. Me costó mucho porque tenía que poner el oído, pero a veces me lo ponía así lento y, y me lo volvía a poner. Digo, ¿qué será lo que hice? Pero poco a poco le fui ayudando en eso. Y igual, con mi hermano Eustaquio, ya de último, yo hoy me venía acordando cómo surgió. No me acuerdo ni sé cómo fue que me contactó con Carlos. Recuerdo en una ocasión que me llamó Carlos por teléfono y ni sabía ni quién era Carlos. Y cuando él me pidió la ayuda, cuando él estaba haciendo la tesis, creo que cuando estaba en España, creo que recién venido a Costa Rica, y él me contactó. Y de ahí inició todo este proceso porque yo era de las personas, y creo que nos han catalogado a nosotros los malecos que nosotros nos restringimos mucho. Y si yo le doy mi conocimiento a alguien, será solo de la familia mía, madre, padre, madre, hermanos, y solo esa línea. Y si otra familia me pregunta en el maleco, ¿no? El maleco era muy drástico, decía, perdón que te señale, ella me pregunta y le digo, no, pregúntale a su papá y a su mamá. Y así, ¿verdad?
Y a mí me costó mucho porque yo siempre decía, yo no tengo por qué estar diciéndole a ningún chiuti, a un no indígena, ¿verdad? Chiuti, estoy aprendiendo. Yo no le voy a estar enseñando a ningún chiuti mi lengua, ¿para qué? O sea, es muy de nosotros, ese era mi pensar. Sin embargo, poco a poco me fui soltando y soltando igual cuando, bueno, te mencionaba a mi difunto hermano Eustaquio Castro, que hoy digo yo sé que de donde él está, me está agradeciendo en este momento donde estoy, representándolo también a él, igual que a Adolfo Constenla, allá donde está, sé que me está agradeciendo y nos está agradeciendo a todos los que estamos por acá, y personalmente agradecerle a él por toda la recopilación que hizo en este diccionario. Estaba viendo cuando, su nombre es Sergio. Sergio. Cuando él estaba haciendo la presentación y estaba leyendo unas palabras en maleco y unas palabras pues muy originales, decían, ¿de dónde están? Y esas personas que lo dieron ya no están con nosotros. Hace muchísimos años fallecieron, qué sé yo, 30 años, no sé. Porque con don Adolfo Constela estuvo en los tres Palenques, Margarita y Sol y Tongibe. Sé que a un señor, ese señor se llamaba Genaro, no recuerdo el apellido, que es de Palenque Tongibe, él lo mencionó mucho. Por la parte de Palenque el Sol, creo que está un señor que en maleco se llama Yavara Baifa, que tampoco tiene traducción en español, era un nombre muy propio. Y los de Margarita, Palenque Margarita, donde yo vivo, y también me satisfació tanto de escuchar y de la exposición de don Sergio y las palabras que vi en ese diccionario que lo vi en la pantalla, ¿verdad? Y yo decía, bueno, todo ese conocimiento también fue mucho del aporte de mi papá, que siempre les he dicho, mi papá fue hijo de, bueno, la mamá de él en Maleco se llamaba Borro Curija. Mi abuela fue criada alrededor como de 10 hermanos, bueno, 10 hermanos tíos, 10 tíos. Ella era la única mujer. Entonces, ella adquirió todo el conocimiento porque en el Maleco los hombres no podían, o los papás no podían transmitir la sabiduría a un varón de X cosa, porque es muy restringido o no es permitido y solo se le da al varón, y a la mujer la enseñanza es diferente. Entonces mi abuela rompió el récord porque todos los 10 tíos que ella tenía, todos ellos le dieron la sabiduría que ellos sabían a mi abuela, ya sea la educación para hombres, todos se lo daban a ella, la sabiduría, bueno, todo. Que a veces a mí se me olvida en español decir el pora, como era el pora en malay. La fórmula mágica. Todo eso, macuape y todo eso, no se le daba a las mujeres, sino solo al varón. Pero mi abuela sí se lo dieron todo, tuvo el honor y la dicha. Entonces ella le dio todo ese conocimiento a mi papá, y mi papá era un señor igual que mi hermano, que en paz descanse, Eustaquio, también, como una esponja que absorbía todo. Con una o dos veces que le contaban una historia, ellos lo absorbían. Entonces de ahí vino todo ese conocimiento, y donde esté mi papá, le digo, afepa que ansa, toy nangani rochi kachini haika, takani hartaya na haka Eustaquio, takani ngatachi ninga toy nangani taye o miuri hakutene miuraki kutene ni tafika tini ni ko chi haika ni ko diccionario. Entonces estoy agradeciendo a mi papá por toda la sabiduría que le transmitió a mi hermano Eustaquio y a mis hermanos y a mis hermanas y a mí también, para poder concluir con este diccionario. Me siento muy feliz porque
Y felices están mis malecos también, porque tienen años de años preguntar por el diccionario cuándo sale, cuándo sale. Ya me están preguntando cuándo viene Carlos con los diccionarios, y con algunos estoy contactándome también, ellos ya quieren tener ya el diccionario en físico, que ellos están felices porque quieren aprender más de lo que no saben. Y para las futuras generaciones hay que dar el legado de todos mis antepasados que ya no están con nosotros, de mis papás, y de Constela, que no está con nosotros, que fue el autor principal de haber querido hacer un diccionario. Recuerdo en unas ocasiones que yo le conversé a él que quería que se sacara una enciclopedia en solo refranes. De ahí lo conversé con Carlos en ese entonces, y ahí viene incluida en el diccionario, y son cosas importantes que quizás muchos malecos ahorita no lo saben. Como siempre se ha dicho, jóvenes, niños que ya vienen ya mestizos, y ya digo que un material como va a ser muy valioso para ellos y para aprender más maleco. Y espero que todos los jóvenes y los niños que están ahorita en la escuela y todos los malecos aprendan más de maleco, porque hay muchos que todavía ya han dejado de lo que es la historia, o no es que no lo han dejado, no lo saben. Entonces, conforme esta información que hay en este diccionario, creo que va a ser muy valioso para ellos, puesto que ya lo están esperando. Y agradecerle a todos presentes por acá, a Carlos, y dice que, no sé, no recuerdo que dijo que soy yo, más bien yo que él es mi profesor, porque sin él yo no hubiera, tampoco, no hubiéramos logrado hacer eso, que él siempre me dice, de X palabras, Carlos, dígame 3 palabras sinónimos a eso, a ver si le llego en maleco. ¿Qué me estás preguntando? A mí me han buscado muchos de instituciones y me dicen, dame una traducción, si ustedes me dan permiso que Carlos sea quien me ayude, sí, si no, no. Porque tampoco me gusta dar un trabajo que solo yo lo haga y que un lingüista no me lo revise. Un lingüista como Carlos, que sabe de maleco también. Ahorita que me estaba acordando de Adolfo Constela, en una de las presentaciones en la Diversidad Lingüística que se ha hecho por acá, estuve por allá en Letras, y Carlos siempre me ha invitado, como hago mis artesanías y mis bisuterías. Esa vez yo andaba ahí, pero vino un señor, no sé ni de dónde, ni quién es, con una exposición de libros. En eso yo me detuve en un stand donde el señor estaba, y me quedé leyendo, pero en ese momento yo no sabía ni qué es lo que estaba leyendo. Y en ese momento se me acercó al oído y me dice, mamacita, y yo me vuelvo a ver. Y aquí voy a agarrar al asco. A Heiner Blanco. Oye, el Heiner Blanco que me traduzca chútico. Tía Adolfo, tiene aquí. Marquín mamajita ka haika bajurimo ka o magio ka o falilla. Solo la primera parte no así, exactamente. Pero está diciendo que si está, la palabra que digo, el libro que está escribiendo, lo que está viendo. Estás leyendo es el libro. Pero en ese momento yo no me había percatado de qué libro, porque allá era el libro, pero yo estaba viendo el libro. Era el Kama Sutra, creo. A mí me dio tanta gracia de escuchar a don Adolfo Constela, que es un no indígena, como que venga cualquiera de ustedes y me venga al oído, mira, usted está viendo esto, pero en maleco. A mí me dio tanta gracia y eso no se me olvida nunca, ¿verdad?
Y sí, le agradezco muchísimo a don Adolfo. Sé que aquí no lo tenemos en, ¿cómo decir?, en físico, no sé, pero sí en espíritu aquí está con nosotros y le agradezco. Sé que él va a estar él está muy contento porque ya se concluyó lo que él anheló, lo que él deseó que saliera en el tiempo de él, pero no se pudo, pero aquí lo estamos viendo ahora nosotros y le agradezco mucho por el esfuerzo. Como dijo Carlos, sí es cierto, él le faltaba 2 meses de fallecer y llegó en mi casa a despedirse de nosotros, despedirse de mi mamá cuando todavía mi mamá estaba viva. Y nos dijo, es la última vez que vengo. Digo, ay, no, don Adolfo, usted va a volver. No, ya yo no puedo volver más. Me dice, yo solo esperé estar un poquito mejor para venir a saludarles y despedirme. Y fue algo muy valioso para nosotros y nunca lo olvidaremos. Nosotros lo apreciamos mucho, aunque ya no esté con nosotros en este mundo, pero siempre lo recordaremos a él. Y como dije antes, gracias a todos por la asistencia y porque yo le decía a Carlos, yo no me siento tan, no sé ni cómo decirle, porque allá me dijeron, seguro usted se siente ya por ser parte de eso. Absolutamente eso no me cambia a mí nada. Digo, la satisfacción mía es que salió para mi pueblo y ahora que veo que que los chutis también se están interesando, digo, eso es la gracia que a mí me da, digo, o sea, a mí, o sea, yo nunca me esperé eso, sinceramente, yo nunca me esperé eso. Y ver cómo en las redes sociales, en el Face y todo, ay, no, yo le digo a Carlos, no, yo no me esperaba eso y muchas gracias a todos por asistir. Tenemos representación de la editorial tecnológica. Pero muy rápidamente, porque realmente estoy conmovida de verdad de esta presentación, de esta obra tan valiosa, de estar compartiendo con ustedes, con Carlos, con Raquel, con Sergio. Particularmente les doy las gracias. Para la Editorial Tecnológica de Costa Rica, pues ha sido un honor, de verdad, haber contribuido con la preparación de este material tan valioso, el cual no tenemos la menor duda de que va a ser muy valioso para todo, para el pueblo, como nos comenta Raquel, para todos los especialistas y estudiosos de la lingüística. Les damos las gracias profundamente porque nosotros siempre decimos, bueno, nos ponen un hijo, un material que está ahí, que ha sido el producto de una gran investigación. Y como dice Mariela, nosotros lo ponemos en bonito, le damos forma y cuando nace ese hijo para todos, a pesar del cuándo, podemos decir ahora ya nació, ya lo tenemos. Realmente muchísimas gracias por permitirnos también honrar la memoria de don Adolfo acá. Como dice Raquel, sabemos que él está presente y que su gran esfuerzo que luego ustedes nos continuaron y concluyeron con esa rigurosidad científica, con ese entusiasmo, con ese conocimiento tan importante de la cultura malecu, de la lengua, pues nos dieron la oportunidad de tener hoy una obra que todos pueden disfrutar. Muchas gracias, de verdad, y felicitaciones. Seguimos adelante. La editorial tecnológica, pues es la única editorial costarricense especializada en ciencia y tecnología. Las puertas están abiertas para todos los investigadores, estudiosos que quieran confiar sus obras a nosotros, pues daremos siempre lo mejor por hacerlo de la mejor manera y que el hijo conjunto pues sea de utilidad para toda nuestra sociedad. Así es que muchísimas gracias, de verdad.